Buen día. En esta presentación les hablaremos sobre los textos académicos, contando con la participación de Jennifer Valderas, Dana Barba, Valeria Canizales y su servidora Jade Hacha. Los temas o aspectos que se verán a continuación son la definición de la traducción académica y de los textos académicos, las técnicas de traducción utilizadas en ese tipo de textos, las características generales y particulares, así como la terminología más empleada en esta área, los consejos o recomendaciones y problemas o dificultades al momento de traducir ese tipo de textos, algunos ejemplos de textos académicos ya traducidos y finalmente nuestras conclusiones. Hola, mi nombre es Jennifer Valderas Salva y voy a explicar primero qué es la traducción de documentos académicos. Se le entiende como traducción académica a la traducción de un idioma a otro de documentos cuyo contenido se enmarca en el ámbito de la educación, en el de la investigación académica, que ya pueden ser artículos para revistas científicas o técnicas, tesis doctorales, trabajos de investigación, libros de texto o algún otro material educativo. Las traducciones académicas son necesarias para una amplia gama de personas que tienden a desarrollar su actividad en el ámbito educativo, por ejemplo, investigadores, estudiantes, profesores, así como otras personas que trabajan en el entorno educativo y académico. Se podría decir que un texto académico creado y enfocado al ámbito puramente académico consiste en la producción y en la transmisión de conocimiento de forma institucionalizada, como por ejemplo las universidades, los centros de investigación y en general las organizaciones vinculadas al conocimiento sistemático socializado, los cuales constituyen las academias, es decir, a las entidades donde se generan este tipo de textos cuya traducción en un ámbito global como el actual resulta de vital importancia para poder dar a conocer nuevas propuestas o resultados de trabajos de investigación. Ahora voy a explicar qué son los textos académicos. Se le denomina texto académico a toda producción escrita surgida en el ámbito de la educación superior, ya sea de nivel de pregrado, grado o posgrado. También se entienden por textos académicos a aquellas publicaciones, libros de textos escritos por profesionales destacados de las diversas ramas del saber y por investigadores de las diversas disciplinas. El texto debe ser tan preciso y universal que lo comprendan personas de diferentes lugares del mundo. El texto debe ser tan claro y organizado que comunique y que pueda diferenciar las ideas principales y también secundarias. Los textos académicos constituyen un género en sí mismo, ya que responden a una misma situación comunicativa, por ejemplo la de transmitir conocimientos disciplinares, describirlos, explicarlos, ejemplificarlos, analizarlos, cuestionarlos, justificarlos, refutarlos, entre otras. Algunas de las características básicas del texto académico son que deben ser intertextuales, se producen en un contexto específico, comunican resultados, buscan persuadir, se sustentan en argumentos claros, mantienen un discurso formal y siguen un orden lógico. Bueno, a continuación también voy a explicar las técnicas de traducción, las cuales se dividen principalmente en dos categorías, que vendría siendo la traducción directa y la traducción oblicua. Empezando con la traducción directa, se le conoce como traducción directa a la técnica de traducir un texto sin perder información. Quiere decir que se pueden traducir todos los elementos de un texto sin sacrificar su significado original. Y algunas de las técnicas de la traducción directa son la traducción literal, que consiste en traducir palabra por palabra un sintagma o expresión. Luego tenemos el calco, que es la traducción literal de una palabra o un sintagma extranjero y puede ser léxico y estructural. Por último, de la traducción directa tenemos el préstamo, que es la integración de una palabra o expresión de otra lengua sin modificarla. Puede ser sin cambios o naturalizado a la lengua de destino. Luego, cuando hablamos de la traducción oblicua, consiste en que no se puede traducir un texto de manera mecánica, lo que quiere decir que estas técnicas se utilizan cuando la traducción literal no es posible.
Y algunos de los ejemplos de la traducción oblicua tenemos primero la adaptación, que es el reemplazo de un elemento cultural por otro propio de la cultura receptora. Tenemos la ampliación lingüística, que consiste en añadir elementos lingüísticos. Se opone a la técnica de comprensión lingüística. Tenemos la amplificación, que es la introducción de precisiones no formuladas en el texto original, como informaciones, paráfrasis explicativas, entre otras. Y también incluye las notas del traductor y se opone a la técnica de elisión. Tenemos también la compensación, que consiste en introducir en otro lugar del texto un elemento de información, un efecto estilístico que no ha podido reflejarse en el mismo sitio en que está situado en el texto original. Tenemos la compresión lingüística, que es la sintetización de elementos lingüísticos y se opone a la técnica de ampliación lingüística. Tenemos a la creación discursiva, que consiste en establecer una equivalencia efímera totalmente imprevisible fuera de contexto. La descripción, el cual es el reemplazo de un término o expresión por la descripción de su forma y o función. También tenemos la elisión, que consiste en no formular elementos de información del texto original. Se opone a la técnica de amplificación. También tenemos el equivalente acuñado, que consiste en la utilización de un término o expresión reconocido como equivalente en la lengua de llegada. También tenemos la generalización, que es utilizar términos más generales o neutros. Se opone a la técnica de la particularización. También tenemos la modulación, que es la realización de un cambio de punto de vista, de enfoque o de categoría de pensamiento en relación con la formulación del texto original. Puede ser léxica y estructural. Y por último tenemos la particularización, que consiste en la utilización de términos más precisos o concretos. Se opone a la técnica de generalización. Bien, ahora yo les voy a estar hablando acerca de las características generales de este tipo de textos. En primera instancia tenemos el objetivo, que los textos académicos, al ser informes originales, producidos y publicados que presentan y explican los resultados de experimentos, tienen como principal propósito el difundir conocimiento. El objetivo es compartir y comparar estos resultados con otros miembros de la comunidad científica para que puedan fungir como fuente de información disponible para todas las partes que estén interesadas en ellos una vez que se han publicado. Seguido tenemos su estructura, que consta de 6 elementos principales: el resumen, la introducción, el marco teórico, la metodología, los resultados y las conclusiones. En primer lugar, el resumen es un párrafo de aproximadamente 120 palabras que contiene información acerca del problema que se investiga y la metodología que se está utilizando para hacer lo anterior. Es una tarea difícil que usualmente se deja para el final del proyecto. A su vez, la introducción refleja el problema que se aborda y los posibles cambios que requiere un sistema para su evolución. La sección introductoria debe proporcionar una relación entre la investigación y la experiencia pasada. El marco teórico es un conjunto de reglas que explican la formación que se ha elegido y los fenómenos que se están intentando estudiar en el trabajo. La metodología incluye las herramientas y los procedimientos que los investigadores han desarrollado para lograr los resultados que se están presentando. Así, después de exponer el nuevo conocimiento, llega la parte final o las conclusiones. Aquí es precisamente donde nos encontramos con una resolución particular del tema que se abordó. De igual manera, los textos académicos incluyen aspectos morfosintácticos y en este caso vamos a estar hablando de la sintaxis esquemática. Esta es una técnica que mediante el uso de oraciones simples y la ausencia de perífrasis se adecua al lenguaje científico en su búsqueda de mayor precisión y claridad de ideas. Para su clasificación y tipología tenemos 3 áreas: de opinión científica, de comunicación científica y de desarrollo conceptual y teórico. En la columna de la izquierda tenemos la oportunidad de observar que dentro del primer espacio se encuentran los informes de lectura, las reseñas, los comentarios de textos y los ensayos. Después nos encontramos con los resúmenes, las ponencias y los artículos científicos.
Y finalmente le damos espacio a los manuales, las monografías, los libros, las disertaciones y las tesis. Existen múltiples formas de escribir en un esfuerzo no exhaustivo, es decir, de maneras que no busquen excluir, y las categorías anteriores son solo un ejemplo de ello. Continuando, el estilo de escritura de los textos académicos es muy peculiar. Estos emplean diversas técnicas de escritura como la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. En la mayoría de los casos predomina una de ellas, pero igual se tiende a combinarlas. Cada texto que se construye busca ser objetivo, además de preciso y universal. Se enfoca en su claridad y organización al tener una estructura formal y un lenguaje especializado que a su vez contiene citas y referencias de calidad que respaldan la información. El texto académico puede o no incluir una gran variedad de recursos que a su vez pueden ser implementados en mayor o menor medida de acuerdo a la investigación, el tema e incluso al autor. Entre sus rasgos semánticos y lingüísticos más importantes nos podemos encontrar con las comparaciones, definiciones, ejemplificaciones o incluso citaciones de autores. Y no puedo cerrar este subtema sin mencionar la importancia de la intertextualidad y el seguimiento de un orden lógico. Los textos académicos, al ser intertextuales, recurren a otros textos u otros trabajos para fundamentar o validar sus planteamientos, o bien para refutar o reforzar las conclusiones de aquellos. Todo esto ordenado en partes diferenciadas y lógicamente consecutivas. Sin embargo, el orden particular y los apartados específicos dependen mucho del tipo de texto con el que se está trabajando y de los parámetros institucionales bajo los cuales está siendo desarrollado. Por último, para abordar el tema de la terminología especializada que caracteriza los textos académicos, nos centraremos en el lenguaje científico. Cada texto de esta índole se centra en una materia concreta y va dirigido a gente experta en ella. Esto hace que la comprensión sea difícil para los que no conocen la terminología especializada. Consta del uso de un vocabulario unívoco y monosémico, además de denotativo y objetivo que carezca de opiniones personales. Como mencionaba con anterioridad, conlleva la utilización de una sintaxis esquemática y de un lenguaje universal. También hace uso de tiempos verbales como el presente del indicativo para las tesis y el futuro de subjuntivo para las hipótesis. Para finalizar, cabe recalcar la función metalingüística que tienen los textos académicos para explicar el lenguaje como objeto de análisis, y además la integración de elementos formalizados como esquemas, diagramas, símbolos matemáticos, planos, fórmulas químicas, etc. Bueno, el siguiente punto que vamos a ver es ver un poquito de los ejemplos que podemos encontrar cuando buscamos los textos académicos. En primer lugar, tenemos a la monografía. La monografía es una investigación que trata de un tema específico en donde se recopilan datos, también estadísticas y fuentes para luego organizarlas y exponerlas. Ya después se interpretan y luego se analizan con detalle acorde al tema elegido. Creo que Wanda del Toro describe muy bien el propósito de la monografía, el cual dice: el producto de una investigación monográfica es un texto académico que persigue construir conocimiento a base de documentación existente. Bueno, en segundo lugar está el ensayo. El ensayo es un escrito que está dedicado a un tema en específico igual, donde se sintetiza y se da a conocer el tema para que posteriormente el autor
exprese su idea o su punto de vista, después de haber hecho una documentación y argumentación. Tercer punto, una tesis es un texto académico que normalmente se usa o se escribe para ganar un título universitario, y en este expones un tema y normalmente tienes una postura sobre ese tema, y conforme van avanzando los capítulos vas argumentando tu postura. También conllevan estudios y así. 4. Punto 4 es el resumen. El resumen es un texto en donde se condensan todas las ideas más importantes de otro texto. En este se debe respetar las palabras del autor, y en este tipo de texto no se tienen que plantear puntos de vista personales del que está haciendo el resumen. El propósito de este tipo de texto, normalmente es para asegurar que hayas comprendido el texto, y también puede ayudarte a estudiar, a realizar trabajos y prepararte para exposiciones. Y la reseña creo que es como muy similar, porque también habla de otro texto, pero en este sí expones tu opinión acerca de lo que se expuso en este texto. Muy bien, ahora yo les estaré hablando sobre las características particulares de los textos académicos. El primer aspecto es la participación del emisor y receptor, que son dos elementos fundamentales en el proceso de comunicación y traducción de textos académicos. El emisor es quien produce el texto original con una intención y un propósito comunicativo. El receptor es quien va a recibir este texto traducido con unas expectativas y unas necesidades, ya sean informativas, persuasivas, etc. La relación entre el emisor y el receptor puede variar según el tipo de contexto, según el texto y el contexto comunicativo. Entonces aquí el traductor sirve como intermediario para que exista esta comunicación entre el emisor y el receptor. El traductor entonces debe tener en cuenta las funciones comunicativas del texto, tanto en la cultura base como en la cultura meta, para lograr una traducción adecuada y efectiva. Ahora bien, sobre la función principal, tenemos esta cita de Restrepo, un traductor entrevistado por la editorial de la Universidad del Rosario, en el que destaca que el traductor le sirve de voz al autor para expresarlo en otra lengua. En las traducciones académicas es aún más cierto que en otras traducciones como las poéticas. En cuanto a las jergas, los textos académicos, ya habíamos dicho, se escriben en un lenguaje formal, lo que significa que se evita el uso del lenguaje coloquial y de jerga, por lo que el lenguaje utilizado debe ser preciso y objetivo. Asimismo, el tono que se utiliza es el formal, por las cuestiones relacionadas al propósito y objetivo. El discurso académico es un tipo de comunicación que se utiliza en entornos educativos y de investigación. Su propósito es exponer, persuadir, argumentar, divulgar y debatir conocimientos en una disciplina o área de estudio específica. Este tipo de discurso se distingue por su formalidad,
uso de vocabulario especializado, investigación rigurosa y establecimiento de credibilidad. Además, se adapta a nivel educativo del emisor y del receptor, adoptando diferentes géneros y formatos según el medio y objetivo de la comunicación, y este medio pues será el mismo texto escrito. El discurso académico se integra entonces en una comunidad de discurso que comparte formas comunes de pensamiento y discusión sobre información de un campo de estudio. Bien, ahora la terminología más empleada dependerá del tipo de texto académico que estemos traduciendo. Aquí tenemos una imagen de Arrieta de Mesa et al. Y nos proporcionan diferentes, en este caso, neologismos que podemos encontrar como traductores y pueden ser algunos obstáculos al momento de traducir algunos textos académicos dependiendo del área. En este caso, en el área de literatura, podemos encontrar la metatextualidad, verificación, canificar, alogicus factum, etc. En química está quimisorción, desprotonación, protonada, electroactiva. En medicina está microaerofílica, pretratamiento, positividad, sobrecrecimiento. En la lingüística, resemantización, dialógicamente, refiguración, civilatorio tardo-ñángara, disc-jockey. Y en pedagogía, falibilidad, cibernética, bagaje, saberes, praxis, etcétera, etcétera. Entonces, esas no son todas las áreas. Y así que hay mucha más terminología en que los podemos encontrar. Entre los consejos y recomendaciones que debemos considerar al momento de traducir un texto académico está la audiencia, ya que como se mencionó anteriormente, el discurso académico se adapta a nivel educativo de los participantes o involucrados. También debemos analizar y comprender el texto, así como su idea y propósito en general. Investigar terminología o palabras desconocidas, lo que ayuda a utilizar términos apropiados al momento de traducir. También a hacer uso de nuestras habilidades discursivas para que la traducción tenga coherencia, cohesión y concordancia y así mantener el sentido e idea original. Por otro lado, los problemas u obstáculos que un traductor puede enfrentar son la falta de comprensión del tópico, la audiencia a la que va dirigida si esta no se especifica en el encargo, la terminología o lenguaje especializado, la falta de equivalencia entre términos, que entre ellos nos podemos encontrar con los falsos amigos, y también la ambigüedad de expresiones. Para el punto 9, presentamos este fragmento del libro Language and the Internet de David Crystal. Bueno, en esta traducción pude identificar que el subtítulo Ciberhabla usó la traducción del subtítulo de Ciberhabla usó la técnica de calco, ya que traduce las dos partículas de la palabra NetSpeak y la traduce como ciberhabla. La segunda técnica que pude identificar es computer, donde están las siglas Computer Mediated Communication, y luego explica comunicación a través del ordenador. Creo que esa técnica es la explicitación, ya que en el texto original pues está ahí la explicación de las siglas, pero acá en el texto traducido dejan la explicación de las siglas en inglés y ya después entre corchetes
traduce esa explicación. Y en el punto siguiente tenemos algunos estudios de expertos en el área, que en este caso serían los textos académicos. Encontré 3 textos que hablan, que tal vez no son enteramente de los textos académicos, pero en algún momento tocan el tema y sí, creo que son pertinentes. El primero es La traducción literaria como práctica pedagógica, de Clara Currell. El segundo es Las aulas de traducción y las letras, de López Guix y Juan Gabriel. Y la tercera es La historia de la traducción y de la teoría de la traducción en el contexto de los estudios de la traducción. Y es de Vega Miguel y Pulido Marta. Y así entonces pasamos a las conclusiones del equipo y pues las categorizamos en estas 4, que son los textos académicos, características, problemas y recomendaciones. Entonces tenemos entendido que los textos académicos son aquellos textos encontrados en entornos educativos y pueden ser libros de texto o los textos que realizan los estudiantes en sus trabajos, como los ensayos, monografías o investigaciones. Y estos tienen una intención o propósito comunicativa informativa y también puede ser persuasiva, argumentativa, para poder debatir sobre un tema. Estos están caracterizados por utilizar el lenguaje formal y especializado, que dependerá según el tipo de texto. Como ya lo dije, sea divulgativo, de trabajo, investigativo, etcétera, etcétera. Los problemas que un traductor puede enfrentar son el conocimiento insuficiente sobre el tema abordado, lenguaje especializado, expresiones o términos equivalentes, entre otros. Y pues para ello hay que tomar en cuenta los diversos aspectos del texto, como la idea y el propósito, todo el lenguaje y la forma de lenguaje en el que está el texto original, la audiencia, que es algo muy importante, y el fin para el que se traduce, para poder lograr una traducción apropiada y eficaz. Y esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Nosotros somos estudiantes de la Facultad de Idiomas Campus Tijuana, el grupo 351 de la Universidad Autónoma de Baja California. A continuación les dejamos nuestras referencias. Algunos de los artículos, autores y páginas que nos pasamos para recaudar la información para esta presentación son de la página actual con el texto académico explicando características, estructura y ejemplos. Tenemos el ensayo académico con el autor Anderson Seminario, las características y recomendaciones para escribir un resumen de A0AGR. Tenemos el blog británico que nos proporciona 10 consejos para traducir un texto. Tenemos a Carulla M con sus 15 técnicas de traducción. También está De Mesa, de la cual recabamos los neologismos o terminología. De Flores hay también técnicas de traducción. De la Chat, estrategias y problemas de traducción. También sobre la lectura y escritura de textos académicos. Tenemos a Restrepo S, que fue un traductor entrevistado. Tenemos de la página Spiegato los diferentes tipos de discurso académico. De la Universidad de El Salvador están las características del texto académico. De Wanda del Toro, una guía de investigación para monografías. Y de Sandor Language Services, la traducción de documentos académicos.